Creación de superficies. Las superficies se pueden crear de varias maneras, al igual que se hacían con los sólidos. Una de ellas es extruir superficie, la cual funciona de la misma manera que la operación extruir saliente base. Para poder usarla basta con dar clic a su icono que está en superficies, el cual se llama extruir. Seguidamente se selecciona uno de los tres planos principales en los cuales se desea trabajar. Se abrirá un nuevo croquis automáticamente. Se debe dibujar cualquier objeto, bien sea cerrado o abierto, y luego salir de croquis. Definir lo que es su altura con el valor que se requiera y dar clic en aceptar, por lo que cualquier forma, bien sea cerrada o abierta, se extruirá solamente dicha superficie y ella estará cargada en el árbol de operaciones como una operación cualquiera que contiene su respectivo croquis, los cuales son completamente editables. También está la opción de crear una superficie por revolución. Para ello se da clic en lo que es su icono, se selecciona el plano en el cual se va a dibujar un objeto. Una vez dibujado se le dice salir de croquis. Finalmente se selecciona el eje de revolución y su ángulo, si se quiere que sea completa o de repente una parte de la sección. Finalmente se le da a aceptar y dependiendo de lo que se haya dibujado y del eje de revolución se puede tener distintas superficies creadas. Se puede crear superficies por barrido. Para ello se debe tener dos croquis debidamente creados en diferentes planos perpendiculares entre sí. Se da clic a lo que es barrer saliente que está en superficies y aparece su panel. El primero que se selecciona en perfil y trayecto vendría a ser el perfil, el cual es el borde que se está viendo. Lo siguiente es su trayectoria, que sería la ruta, que es en la segunda pestaña que se ve. Una vez definido se da a aceptar y dependiendo del perfil y la trayectoria se verá diferentes superficies creadas. Por último se puede crear una superficie plana, para lo cual se debe tener dibujado un objeto cerrado. Basta con solamente tener dibujado el objeto, dar clic en superficie plana y automáticamente se da a aceptar. Y de acuerdo al objeto cerrado que se haya dibujado, la superficie plana se creará y variará. Si se tiene dos o más croquis en diferentes planos, se puede crear una superficie entre ellos. Para ello usar recubrir superficie. Abrirá un panel en el cual se debe seleccionar el primer croquis en perfil y luego el siguiente croquis, que es el otro que está en el plano contrario. Una vez definido cuáles son los croquis a los cuales se le tiene que realizar la operación, si se fijan están hacia el mismo lado, la manera de selección, se le da a aceptar y entonces la superficie recubierta se creará sin ningún problema. Creación de superficies. Las superficies se pueden crear de diferentes formas. Si no se tiene ninguna superficie creada o ningún croquis creado, las únicas dos opciones que se tiene es extruir superficie y revolución de superficie. Extruir superficie funciona exactamente igual que la operación extruir saliente base barrida. Lo primero que se tiene que hacer es seleccionar el plano en el cual se quiere crear. Se dibuja la superficie que se quiera, se le da a salir de croquis y como se puede observar se define su extrusión, su longitud. Al darle a aceptar, la superficie se crea sin ningún problema. Dicha superficie contiene su respectivo croquis, el cual es completamente editable. Por ejemplo, si se quiere modificar, ahí está. Y también tiene la edición de la superficie en sí, en tal caso de que se quiera que sea más larga o más corta. Acuérdense que la superficie es de espesor 0. Ahora bien, ¿qué pasa si se quiere una revolución de superficie? Para ello simplemente se le da clic en revolución de superficie,
se selecciona el plano en el cual se va a querer realizar dicha revolución. Ahí está. Y se da salir de croquis. Automáticamente va a permitir seleccionar cuál es el eje de revolución a partir del cual se va a crear. Acuérdense, vamos a darle escape, que en el croquis el eje tiene que estar en línea constructiva para que no se cree una superficie ahí. Entonces ahora sí, superficie, revolución de croquis, y ahí está. Por defecto, eliminar, él va a seleccionar siempre este que está acá y va a crearlo sin ningún problema, porque justamente es en el eje a partir del cual se va a crear. Puede ser completo, puede ser solamente una parte, una sección. Entonces basta con dar a aceptar, la superficie de revolución se está creando sin ningún problema. Igualmente contiene su croquis con su operación, que es completamente editable. Si se quiere seleccionar, por ejemplo, esta que está acá o esta que está acá, simplemente es pasarlas a constructivas para que a partir de él se genere la revolución en sí. Se modifica o se puede modificar cuantas veces se necesite y simplemente se le da a aceptar y la superficie de revolución se generará sin ningún problema. También hay la opción, hay que eliminar, de crear superficies de barrido. Para ello se tiene que tener un perfil y un trayecto. Entonces, en croquis se va a crear en la vista lateral, por ejemplo, un perfil que va a ser el siguiente, un trayecto, perdón, y lo que sería en la vista de alzado se creará su respectivo perfil. Aquí sería este perfil, por ejemplo. Se le dice salir de croquis y ahí se va a superficies, ya quedan activas las demás ventanas. Barrer superficie, perfil, segundo, trayecto. Él automáticamente lo rellena, funciona como habíamos dicho exactamente igual a lo que son las operaciones. Se le da a aceptar y ahí queda definido. Acuérdense que, vuelvo y repito, las superficies no tienen un espesor definido, es de espesor 0. Por lo tanto, el barrido puede hacerse con una superficie tanto abierta como cerrada. Si por ejemplo se edita lo que es el perfil y se coloca que sea simplemente una ranura, por ejemplo, esto hay que eliminarlo de acá para tratar de centrarlo, él automáticamente también se genera. Se puede, como bien se había dicho anteriormente, que sea una sección abierta. Por ejemplo, se recorta esta ranura, manda esto a constructiva, es una sección abierta, se le dice salir y él automáticamente se reconstruye. Entonces, sin ningún problema se puede generar barrido de superficies con objetos cerrados o abiertos. Se elimina lo que es esto y también se puede tener la opción de crear recubrir superficie, que se genera en dos planos diferentes. Entonces, para ello se crea la primera forma en el plano, se genera un plano paralelo a él. Ya sabemos que están en operaciones planos, en geometría de referencia plano, a cierta distancia, y ahí se puede generar otro perfil, por ejemplo un polígono. Ese polígono ahí se genera. Escape. Entonces, para recubrir superficie se selecciona el primer perfil, se selecciona el segundo y él automáticamente lo genera. Estos puntos, fíjense que están en la misma zona. Si se trata de mover, él va a estar realizando como una especie de rotación hasta que ya no pueda generarlo. Ahí ya no puede generarlo. Si se fijan, ahí está. Por eso es muy importante que este punto esté en la misma dirección de donde se está creando. En tal caso que no se necesite, se puede ir rotando. Una vez definido las dos secciones, simplemente se le da a aceptar y listo. Se puede crear una tercera sección, por ejemplo, en este caso
vamos a ver qué tan factible es que genere una ranura, pero que obviamente no va a estar ahí, sino va a estar centrada. Ahora sí, vamos a ver qué tan factible es crearla. Entonces se le dice superficie, se le dice recubrir superficie, se selecciona el primer perfil y se selecciona el segundo perfil. En este caso, este perfil que está acá es un objeto cerrado, por lo tanto se debe desplegar y seleccionar desde aquí. ¿Para qué? Para que lo genere sin ningún problema. Ya está. Como bien habíamos dicho, tiene que estar en la misma sección, si no, no puede generarlo. Entonces, una vez creado, se está visualizando, se da a aceptar y si es factible, él lo va a construir. Entonces, una superficie bien compleja con recubrir superficies se puede crear sin ningún problema. También se pueden generar lo que son superficies planas. Estas superficies planas basta con tener un objeto cerrado, se dice seleccionar superficie plana, se selecciona él y se le da a aceptar. Ahí sin ningún problema se genera lo que es superficie plana, que contiene su croquis y contiene su operación. Se edita el croquis, por ejemplo, ya no se quiere que sea un círculo, sino que sea un polígono. Se le da a salir y ahí está la superficie debidamente creada.